lanzó así como primicia de lo que va a preguntar en la prueba. Ya vale, esta clase está siendo grabada, igual que las anteriores, ¿ya? Nos vamos a ir a los organismos de control constitucional, vamos a analizarlo un poquito. Supongo que eso es lo que ustedes quieren darle más duro, ¿no? ¿No hay drama con eso? Creo que por el quórum que tenemos, Ya mira, ¿cuáles son las diferencias principalmente entre ambos órganos? Habíamos visto que dentro de el control que tenían las leyes, ¿no es cierto? Se controlaban dos aspectos. Un primer aspecto es el aspecto constitucional, ¿ya? Y ese aspecto tenía dos formas, ¿ya? Una revisión formal, ¿no es cierto? Y una revisión material, ¿ya? ¿Cuándo sería una ley inconstitucional desde el punto de vista material? ¿Cuándo sería evidentemente inconstitucional una ley que es contraria, por ejemplo, a el derecho de la vida, por ejemplo? Con el tema del aborto, por ejemplo, cuando hubo un debate más o menos grueso y el Tribunal Constitucional participó en la inconstitucionalidad de una ley en cuanto a la objeción de conciencia que tenían algunas personas jurídicas, o que tenían algunas personas jurídicas en general, para sustraerse de la obligación de realizar abortos por encontrarse en una situación de apego a una conciencia que las personalidades jurídicas en general no se sabe si tienen o no. ¿Por qué? Porque son entes ficticios. Entonces recordemos que existen dos tipos de personalidades, ¿no es cierto? Las personas naturales, como nosotros, y las personas jurídicas. Yo les pregunto a ustedes, ¿las personas jurídicas tienen conciencia? no, ¿Eso en virtud de qué, Talía, en qué apoyas tu fundamento? en que eso es un atributo de la persona humana, ¿Ya? Entonces, si en es lo una que nos ley, diferencia de los animales si en un proyecto de ley se aprueba que ya habiéndose cierto que aprobado, digamos, las bases esenciales de la ley, y esta ley es una ley que interpreta un concepto de la Constitución, una ley interpretativa constitucional, por ende va a ser como un efecto retroactivo, va a entenderse integrada a la ley anterior. ¿El Tribunal Constitucional podría controlar esta ley? Esa es la pregunta. ¿Podría controlarla y evidentemente claro, dejarla inconstitucional? por supuesto, porque en el artículo 19 están nuestros derechos constitucionales y uno de esos en el eh, numeral 1 ¿Ya? está el derecho a la vida. Ya. Entonces, nosotros tenemos como la constitucionalidad de fondo es efectivamente la que vulneraría el respeto por los derechos constitucionales. Ahora, ¿cuándo es llamado al Tribunal Constitucional? Simplemente cuando exista el control preventivo obligatorio, ¿ya? Que son de ciertos tipos de leyes. ¿Qué leyes son de control obligatorio? ¿Qué tipo de leyes existen? Las leyes interpretativas, las de quórum calificado, las leyes simples, las ¿Ya? leyes, las leyes, ¿cuál más? ¿Cómo se llaman las constitucionales? Las leyes orgánicas constitucionales. Ya. Entonces, eso sería como la grada normativa. ¿Qué leyes serían más importantes? Las leyes constitucionales, ¿o no? Exacto. Ya, entonces, ¿qué leyes se consideran como de rango constitucional? Todas las que estén contenidas en la Constitución. Ya, y ¿O no? entonces, ¿los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos estarían contenidos también como una Sí, parte de la Constitución? sí, porque le da el reconocimiento todo tratado firmado y ratificado por Chile. Ya, Está contemplado en la Constitución.
Por lo tanto, ninguna norma constitucional tampoco puede ir contraria al derecho internacional, firmado por Chile. Ya. Entonces, entendemos como en primera instancia que hay un control fundamental que realizaría el Tribunal Constitucional y es que estaría relacionado primero con un control constitucional del fondo, digamos, del derecho material, como decían ustedes muy bien. Y ahí intervenían obligatoriedad en control de algunas leyes, que serían las orgánicas, ¿no es cierto? Un ejemplo de ley orgánica, suena bonito, pero ¿qué ejemplo tenemos de una ley orgánica, por ejemplo? Que vean ustedes la Constitución. El Congreso. La ley orgánica que regula la creación del Congreso, dices tú. La creación, sí, ¿Qué otro que ejemplo más hay? sería, que después estaría contemplada en el Código Orgánico de Tribunales, o sea, perdón, el Poder Judicial. ¿Ya? En el está regulado la Contraloría, también ¿Ya? está el Tribunal Constitucional, Ya, bacán. de que tienen que tener una regulación. Ya, entonces, dentro de lo que habíamos hablado de control, estaría el control preventivo de la ley interpretativa también. ¿Qué es una ley interpretativa? ¿Algún ejemplo de una ley interpretativa? ¿Una ley que interprete algún precepto de la Constitución? Eh, ¿Ustedes conocen la Constitución? sí, Ya, bueno, vamos a revisarla. En el artículo primero, ¿qué aparece en la Constitución? ¿Qué es lo que dice el artículo primero? el núcleo fundamental. Mira, vamos a abrirlo para echarle una miradita y para que ustedes puedan darse cuenta de algo interesante. O sea, sé lo que dice, pero... Ya, los primeros 10 artículos de la Constitución van a Ah, tratar bueno, de las... aquí es... disculpa, los primeros 10 artículos de la Constitución van a tratar de las bases de la constitucionalidad, perdón, las bases de la institucionalidad, que serían el corazón de la Constitución. Por ende, los primeros 10 artículos son los artículos más importantes de la Constitución. ¿Cachai? Si nosotros analizamos los primeros 10 artículos, vamos a encontrar con el corazón de la Constitución. Por ende, cualquier norma que modifique el corazón de la Constitución va a tratar de interpretarla. Y por ende se va a entender añadida. Va a desglosar un concepto oscuro que la Constitución no definió bien. Va a limpiar un concepto que nosotros no entendemos. Entonces, eso va a ser una ley interpretativa de la Constitución. Va a interpretar un precepto. Si nos fijamos acá en el artículo primero, dice, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Acá al ladito dice, artículo primero, ley 19.611, artículo único. Aquí tenemos un ejemplo de una ley que es interpretativa, por ejemplo. ¿Te fijáis? Ahí la pueden buscar, si quieren. Hay una ley que va a hablar de la familia. Cómo es el núcleo, cómo se va a componer, etcétera. Lo mismo va a pasar con los emblemas, que aparecen los emblemas. Chile es una república democrática, dice acá. ¿Te fijáis? Aquí faltaría un poquito más. Aquí hay que rearmar esto. Porque es una república democrática, tendría que haber una ley interpretativa que abra este precepto y que nos diga un poco más. ¿Te fijáis? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las leyes interpretativas van a entenderse incorporadas a la Constitución y van a tener un examen de constitucionalidad antes de que se incorporen en su fondo, ¿no es cierto? Y en su forma. ¿Qué es la forma de las leyes? Cuando una ley es inconstitucional de forma, ya vimos el fondo. ¿Cuándo sería de forma ahora entonces? No sé. ¿Se acuerdan que el proceso formativo de la ley está arreglado en la Constitución? Sí. Ese proceso se llama proceso formativo de la ley. No es un proceso que sea azaroso, porque por eso se llama formativo, sino que es de la forma de la ley. ¿Cuál es la forma que tiene que tener la ley? ¿Cachai?
Entonces, acá tenemos el proceso formativo de la ley. La iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación. Estos son trámites esenciales. Aquí están dichos de manera genérica, y es como los dice el profesor Agustín en general. Pero sabemos que en el artículo de la Constitución, ya del artículo 63 hacia adelante, va a establecer no solamente las materias de ley, sino que también la forma en cómo el proceso debe llevarse. Por ejemplo, si me salto la promulgación, esa ley sería No, sería una ley inconstitucional porque formal, digamos. Entonces, la idea de la forma es proteger ambos sentidos de la ley, cómo se forma y de qué se trata. No sé si me entienden. Cómo se forma y el contenido que tiene. ¿Te fijas o no? ¿Se entiende? Entonces, que acá, por ejemplo, el Código Civil nos dice que eso es la ley, pues. ¿Cachai? Y suena muy bonito, pero dice en la forma prescrita por la Constitución, o sea, sujeta inmediatamente a un control constitucional por parte de la misma Constitución misma, se controla a sí misma, controla la fuente misma de derecho, ella misma se controla. Entonces, a través de una tercera control, que será este control preventivo, el Tribunal Constitucional cumple una gran labor. Primero, resguardar el fondo de las leyes y luego guardar la forma de las leyes. Eso es lo que hace el Tribunal Constitucional. Ahora, va a ser llamado en una primera instancia como un control obligatorio y ese control va a atender simplemente a ciertos tipos de leyes, ¿ya? Y que son esas tres leyes que dijiste tú, las orgánicas, las interpretativas, las de quórum calificado también se agrega, y la constitucionalidad ahora de algunos, ¿no es cierto?, o de la mayoría de decretos o simples decretos. También el Tribunal Constitucional va a revisar la constitucionalidad, pero ahora cuando sean representados. Eso quiere decir que van a pasar por el otro órgano que tenemos, que es la Contraloría, y la Contraloría representa su inconstitucionalidad. La Contraloría no va a tener facultades para ver constitucionalidad. Por ende, lo va a representar y lo va a derivar al Tribunal Constitucional para que deriva el asunto. ¿Te fijas? Pero también la, podríamos accionar, la Contraloría lo hace de oficio o a petición de parte. la Contraloría General trabaja autónomamente. Generalmente todo es de oficio. Todos los potestades reglamentarias, ya sea del presidente como atribución o de las autoridades administrativas, van a tener este paso de control. De ahí es que se diga que algunos decretos no pasen por este trámite. Y cuando no pasan por este trámite, uno se asusta. ¿Por qué? Porque no va a controlar la sujeción a la ley. Pero ahora, ¿cuál es la sujeción a la ley? Si nosotros revisamos cuál es la real sujeción a la ley, vamos a encontrar que la real sujeción a la ley va a estar contenida en la misma ley. Hasta, por ejemplo, cuando hablamos del proceso formativo, nuevamente nos referimos a la forma de la ley, ¿no es cierto? Entonces ahora nos vamos a referir a qué forma va a tener en cuanto a su votación, en su quórum, ¿no es cierto? Porque hay leyes que tienen diferentes quórum, y también al proceso formativo, a las etapas que va a cumplir. Entonces, pasarían todas las leyes por la Contraloría, perdón, claro, por la Contraloría General de la República, y los decretos y resoluciones en general, ¿ya? Tendrían que demostrar un apego estricto a la ley. ¿Te fijas? Ahora, las leyes ordinarias que se aprueban con mayoría simple podrían pedir que se revise el resultado de un proyecto a través de dos formas. Que ahí vendría el control a posteriori que tendría este que está acá, el control a posteriori que tendría el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional va a revisar siempre a petición de parte, cuando se requiera. Ahora, la profesora le pone acá
control posterior que se hace con el recurso de inaplicabilidad. ¿A qué se refiere con esto la profesora? En primer lugar, estábamos hablando de un control preventivo, ¿no es cierto? Un control que tenían que pasar todas las leyes, ya sea en su fondo, en su forma, constitucionalmente, o en el aspecto legal, por la Contraloría, ¿no es cierto? Pero también vamos a hablar de el control posterior, que realizaría no solamente el recurso de inaplicabilidad, sino que realizaría también un control constitucional a petición de parte, determinadamente de un grupo de individuos, ya sea del Congreso, ¿no es cierto?, de un grupo de individuos que estén no de acuerdo con un proyecto de ley y que a pesar de ser una ley ordinaria, no tenga este control preventivo obligatorio, tendría que ser revisada igual. ¿Te fijas? Entonces ahí vamos a ver un control posterior también, cuando el proyecto de ley ya está aprobado y un grupo de individuos solicita al Tribunal Constitucional la revisión de la constitucionalidad. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Acá dice artículo 1 y 4 de la Constitución Política de la República. Con respecto al recurso de inaplicabilidad, si nosotros nos vamos a la Constitución y revisamos el artículo 1 y 4, no nos encontramos con nada. Nos encontramos simplemente con lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Como la base de la institucionalidad, el 2 los emblemas, el 3 el Estado unitario y el 4 la República. Entonces, como que ahí yo no sé bien si la profesora quiso decir algo con esto. Ahora, ¿qué es lo que yo sé del recurso de inaplicabilidad? Cuando alguien genera un control posterior, habíamos dicho que era a petición de parte, ¿no es cierto?, interesada, que esa ley es inconstitucional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para ese grupo de personas la ley es inconstitucional. Hay que recordar que hay leyes que, si bien es cierto, no se ajustan al control material, ¿no es cierto?, a la esencia de los derechos fundamentales, lo lesionan levemente. ¿Qué pasa con esos casos difíciles, por ejemplo? Cuando una ley no lesiona abiertamente el bien jurídico y lo lesiona en parte. ¿A qué se debe estar? Por ende, el Tribunal Constitucional, que revisa estos temas, tiene que hacer caso a la petición de parte. ¿Te fijáis? Generalmente va a abrir nuevamente un control, va a revisar si la ley se apega a la forma y al fondo, al contenido y a la forma, y va a decretar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Ya? Pero lo que le menciona la profe acá con la inaplicabilidad por la inconstitucional es otra cosa, es un recurso. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una revisión y un recurso? ¿Se lo explicó la profesora? ¿Qué tipos de recursos conocen ustedes en la vida? Los más importantes. El recurso de protección. ¿Ya? ¿Qué otro más? Eh, ¿El recurso de amparo lo conocen? sí, también es el que está. El recurso de protección es a los derechos individuales. ¿Ya? ¿El recurso de apelación lo conocen? Sí, ¿El sí, recurso de lo ocupé. reposición lo conocen? Entonces vamos a ir definiendo en qué momentos podemos utilizar un recurso. Entonces hay ciertos casos en que algunos recursos se pueden utilizar y otros no. Por ejemplo, yo podría utilizar un recurso de amparo en el caso de que yo quiera revisar la forma de una ley. ¿Okay? Sería tonto, no podría, no hay forma. El tema es que el recurso de inaplicabilidad requiere unos requisitos. ¿Cuáles son? El injusto aplicar de una norma en un caso concreto, ¿cierto?, en juicio, que es evidentemente inconstitucional en mi caso particular. ¿Ya? Ahora, no hablamos de efectos generales, sino que hablamos de efectos relativos. Cuando una sentencia es inconstitucional, entonces hay un control posterior que no solamente va a atender a las leyes que les nombré, sino que va a haber un control posterior que también va a controlar la inconstitucionalidad ahora de la aplicación de una ley en un caso concreto. ¿Se les viene algo en la mente como ejemplo? ¿Conocen un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
¿O no conocen nada de eso? ¿La profesora les dio algún ejemplo? No lo recuerdo. Ya. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería cuando una norma en general no es inconstitucional, pero para el caso particular lesiona el bien jurídico protegido por la Constitución. Por ende, en ese caso, es demasiado arbitraria la ley. ¿Por qué? Porque no previó ese caso. Hay casos, por ejemplo, en que no podemos exigir las mismas exigencias que tiene la ley, digamos, este concepto hipotético de la ley, este supuesto de la ley. ¿Por qué? Porque no se puede el legislador poner en todos los casos. Y en ese caso, el legislador va a tener que recurrir a un recurso cuando la ley sea inaplicable en el caso que sea contraria a los principios de la persona. Entonces nos encontramos, por ejemplo, el caso de personas que tienen condiciones diferentes a una persona normal. Por ejemplo, una persona que no puede movilizarse por sí sola y se le aplica una ley, en cierto sentido, yo lo veo, una norma de derecho público, por ejemplo, transitar por la calle, se le enjuicia por eso, se le querella, ¿no es cierto? En el caso del digamos, de los toques de queda, yo me vengo a ese ejemplo, se le enjuicia, pero ella no tiene la culpa de eso. O sea, si bien es cierto, salió a comprar, pero su movilidad es reducida. Entonces su caso sería inconstitucional. No sé si me entienden. En su caso, la norma realmente estaría lesionando un bien jurídico que sería la libertad de desplazamiento de esta persona, porque al final sus condiciones reducidas hicieron que no pudiera regresar a su casa antes. ¿Cachai? Otro ejemplo, por ejemplo, no sé, véanlo en el derecho civil. Cuando alguien pide la terminación de un contrato, un contrato de arriendo, por ejemplo, y la norma decreta el desalojo de la persona del lugar donde se encuentra el bien inmueble. Pero, en ese caso, la persona tiene algunas características especiales, ¿ya? Suponte tú que no haya podido cumplir la obligación porque la persona tenía discapacidad, no podía autovalerse por sí misma, a pesar de lo que su representante legal, en el caso de estar representada y no poder administrar sus bienes por sí misma, haya decretado otra cosa, etc. Entonces, la aplicación de una ley, que si bien es cierto, es a favor del derecho, o sea, estaría resguardando los favores del acreedor, en cierto sentido, y estaría respetando las normas del derecho, es inconstitucional porque lesiona una característica especial de una persona. Entonces ahí la persona, cuando tiene la sentencia, puede recurrir, después de haber recurrido a todos los tribunales, a este recurso. Ejemplo, tengo una sentencia de término de este mismo caso de desalojo, ¿yo qué podría hacer en primera instancia? O sea, en primer lugar, perdón por utilizar la palabra instancia, no debería utilizarla. ¿Qué debería hacer en primer lugar? Debería apelar, ¿no es cierto? Para que un tribunal de alzada me revise esta opinión del juez. Ahora, habiendo ya usado el recurso de apelación y habiéndose agotado esa instancia con un resultado negativo, uno tendrá para utilizar otro recurso que se llama recurso de casación, que lo revisa la Corte Suprema y que también revisa la forma de la ley, casación es la forma, en este sentido si se cumplió con todos los trámites que la ley procesal va a imponer, los tiempos, en qué momento se interpretó la demanda, en qué momento se contestó, si se dio cumplimiento a los trámites de dúplica y de réplica, si se dio el momento de la conciliación. Entonces van a haber trámites esenciales dentro del proceso, que van a establecer, por ejemplo, que una ley sea casada en su forma. Cuando hablamos de forma, nuevamente nos referimos al proceso formativo, a cómo se forma la ley. Y van a haber casos en que la ley va a ser casada o recurrida por un recurso de casación en su fondo. ¿Por qué? Porque el raciocinio que utilizó el juez de primera instancia
no es el correcto para el caso específico. Entonces, aquí vemos que los jueces también se equivocan. Ahora, cuando yo no tengo más recursos que utilizar, que la ley me provea, me provee este último recurso. En el caso que haya sido mi casación evidentemente rechazada, podría utilizar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. ¿Y quién lo va a ver? El Tribunal Constitucional. ¿Dónde lo presento? En el mismo lugar donde esté viendo el asunto. Por ejemplo, si lo estoy viendo en el primer Tribunal Civil de Letras, lo presentaré ahí. Él derivará. ¿Te fijas? Entonces, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre cada órgano? Ya vimos que algunos revisan la constitucionalidad y otros revisan la legalidad. Acá la profesora Lili nos menciona cómo el control preventivo obligatorio apunta a la constitucionalidad de la norma y la toma de razón es un control de legalidad del acto. La toma de razón es un trámite administrativo que realiza la Contraloría, ¿no es cierto? Que es revisar la legalidad del acto, ¿ya? Que el acto haya cumplido con todos los requisitos legales, ¿ya? Ahí tenéis la primera diferencia que ya lo habíamos visto, la constitucionalidad y la legalidad por otro lado. La segunda es, el control preventivo es excepcional, mientras que la toma de razón es la regla general, ¿ya? Ya vimos que la toma de razón se da en todos los casos. Todos, la potestad general tiene que pasar por el trámite de toma de razón. Todas las leyes tienen que pasar por el trámite de toma de razón. Cuando hablo de leyes y hablo de este decreto promulgatorio, hablo en general de la ley en general. ¿Por qué? Porque el decreto promulgatorio va a aprobar la ley. Ahora, el control preventivo es excepcional. Claramente es excepcional en el caso del Tribunal Constitucional. Vemos que el control preventivo es obligatorio en algunos casos y es excepcional en otros. Ya vimos los casos obligatorios, pero no alcanza a ser la regla general. ¿Ya? Solamente ciertos tipos de leyes van a pasar por un control obligatorio. La pregunta es, ¿deberían todas las leyes pasar por un control obligatorio? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. ¿Por qué? Eh, Ya habiéndose debatido en dos cámaras lo mismo, ¿por qué revisarlo porque eso, nuevamente? porque eso no garantiza que sean inconstitucionales. Bueno, y si generalmente las personas dicen, pucha, que se demora la ley en aprobarse, o que la revisan de nuevo, qué trámite están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he escuchado mucho esos comentarios. Entonces, tendríamos que revisarla, siendo un legislador democrático, ya habiendo elegido a nuestro representante para esa función. ¿Por qué tendríamos que tener una tercera cámara para revisar leyes ordinarias, por ejemplo? ¿Ya? Ahí está la pregunta, y eso se lo dejo para cada uno el pensamiento. Generalmente esto está cambiando, ya vemos que con las manifestaciones que hubo antes del COVID, estaban cambiando las cosas. De hecho, tendríamos ahora un nuevo proyecto de ley con el plebiscito que votaba una nueva constitución. Me imagino que todos ustedes están de acuerdo con que se genere una nueva constitución. ¿Quién tiene una opinión diferente? Yo no considero eso necesario, sino reformas, porque no se necesita eliminar todo para empezar de nuevo, sino solamente reformar lo que corresponda, lo que se necesite. ¿Quién opina como Talía? Tenemos, ¿Por qué se produce una suerte de separación entre las personas? Una cuestión así como que los chalecos amarillos por un lado, la gente que apoya, digamos, al sí, y por otro lado la gente que apoya al no. Generalmente en un contexto democrático tenemos... yo por mi parte es cuidando ciertos organismos que están dentro de o sea, ciertas instituciones que están dentro de la Constitución o ciertas características como el principio de subsidiariedad, como cuidar el Tribunal Constitucional, cuidar la autonomía del Banco Central. En cuanto a eso, yo soy porque no se parta de una hoja en blanco, sino solamente reformar lo que corresponda para cuidar que eso esté dentro, que eso no se toque. un grupo determinado de personas quede bien acomodado. Mira, en general hay diferentes opiniones.
Talía, pero la idea es que en un contexto democrático respetemos todo. Se da muchos casos de violencia, ya vimos que algunas personas golpean a los del sí, o al contrario, los del no golpean a los del sí, etcétera. Pero la idea en general es llamarle a la reflexión a cada uno de ustedes, porque en algún momento les va a tocar hacer el derecho de ejercer un plebiscito, que es la manera directa en que podemos ejercer el constituyente originario, el constituyente derivado, aquel que quiere reformar una nueva constitución. La idea es que usted les dé eso como para la casa, porque al final mi pensamiento es que si nosotros les mencionamos, o en general la profesora les menciona, que los primeros 10 artículos de la Constitución son el corazón, ¿no es cierto?, que contienen la base de la institucionalidad, y después vendría siendo una suerte de definición de cada cosa. Podríamos hablar que si no cambiamos la Constitución completa, en su aspecto orgánico y en su aspecto dogmático, no podríamos generar un real cambio. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 tiene demasiados enclaves. ¿Qué significa un enclave? Algo que no te deja moverte, ¿ya? Algo que realmente está hecho para eso. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿por qué tiene que haber un quórum de votación para una ley? ¿Por qué no tendría que ser todo por mayoría simple? ¿Por qué tiene que haber de repente 3/4, 2/3 de Porque cumplimiento si para la hubiera aprobación de una ley? mayoría, fácil, porque si hubiese mayoría simple, estas serían cambiadas cada vez que hubieran elecciones, hubieran nuevos parlamentarios o hubiese un nuevo gobierno. Es para asegurar esa continuidad en esa ley, esa seriedad en esa ley. Bueno, ese es el fundamento específicamente romántico del tema. Pero por atrás subyacen los enclaves autoritarios, que son esta forma de no permitir que la minoría sobreponga a la mayoría, porque la democracia no es un sistema perfecto. Hay que recordar que la democracia es un sistema que ustedes lo van a ver en filosofía del derecho, que recién está en pañales y generalmente podríamos decir que está colapsando. En toda América Latina, la mayoría ya no piensa como la minoría y generalmente no respeta a la minoría. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que la Constitución está dotada de un evidente mensaje político y de un evidente mensaje económico. Toda Constitución tiene un enfoque económico, que ya habíamos visto cómo ustedes van a ver en su oportunidad en Económico 2, me parece, que es los sistemas económicos, o si ya lo están viendo en Económico 1, bacán. Pero en general la idea es que lo llamo al pensamiento. ¿Por qué razón? Porque algunas leyes tienen esa capacidad de vetar a la minoría. ¿Te fijas? En lo que estamos hablando. Y tiene que ver un poquito con el proceso que hablamos, o el proceso que ustedes van a vivenciar en derecho constitucional, en cuanto a que cada norma, cuando ingresa a la Constitución, tiene este proceso de validez, ¿no es cierto?, de que no sea contraria a la Constitución. Entonces ya tendríamos un control de per se, de que no es contraria, ¿cachai? ¿Por qué tendríamos que controlar nuevamente la votación? ¿Por qué confiar siempre en la mayoría? ¿Cachai? Entonces la idea de esto es que ustedes traten Porque de son los pensar, representantes elegidos y en los cuales se depositó ese poder. Por claro, eso se debe confiar. claro, ahí está, digamos, el fundamento subyacente. Pero cuando realmente en una elección democrática, ¿no es cierto?, se dan diferencias abiertamente, se dan situaciones como de compro de votos, se hacen situaciones como de regalías, como de inversiones abruptas en campañas que son financiadas por otras empresas, etcétera. Entonces, nos encontramos con un montón de trabas del sistema que realmente no debería ser así, porque finalmente no podríamos sacar a una persona que no está haciendo nada en el Congreso, sino por el paso del tiempo o sino por una acusación de constitución, una acción constitucional que diga que la persona no puede ejercer más su cargo. Entonces, ahí nos encontramos, la idea es que ustedes conversen eso y que denlo vuelta, pero en general el llamado es a que se abran un poquito más, a que la Constitución no es solamente una carta de principios y que fundamentaría todo el sistema. De hecho, si nosotros cambiamos la Constitución, ya no tendríamos que ser un Estado unitario. Podríamos ser un Estado autónomo,
regionalista, O sea, o podríamos ser un yo, Estado federal, etcétera. Entonces, hay... es que se intentó el Estado federal en su momento, no me acuerdo, en 1940 y tanto, se intentó, pero no se logró. Entonces, Por entonces, la... disculpa Talía, entonces la idea es como para seguir, y entiendo que genera mucho revuelo esto y que la idea es que ustedes tengan su concepción propia, ¿ya? Eh, en filosofía del derecho van a tener la oportunidad de estudiar estos ramos, estas temáticas que son importantes, pero que en general va a abarcar una parte de su personalidad. Ahora, el control preventivo recae en las leyes y la toma de razón controla los actos administrativos. Ya lo vimos también, generalmente se controla preventivamente algunos tipos de leyes y la toma de razón va a controlar todos los actos administrativos, ¿ya? Que son los actos que emanan de la potestad reglamentaria. El control preventivo ejercido por, ya lo vimos, y la toma por un órgano controlador. Yo no sé si hay que De decir hecho, más ahí. Franco, Dime. ayer yo le pregunté a la profe, ahora cuando tú nombraste el recurso de inaplicabilidad, yo ayer le pregunté a la profe por el circo que tienen ahí en el Congreso, tanto la Cámara de Diputados y senadores, cuando la senadora dice la genial frase de que ella va a hacer un sacrilegio con la Constitución y va a pasar por sobre ella para dar trámite a un proyecto que en la Constitución dice que el Congreso no lo puede tratar, solamente es competencia del presidente. Entonces yo le pregunté con respecto a eso, ¿quién la controla? ¿Quién la sanciona? O sea, ¿cómo puede la presidenta del órgano más importante decir una brutalidad como esa? Entonces, ella ahí me dijo lo del Tribunal Constitucional y lo de este recurso de inaplicabilidad. Por ese circo. Eh, o sea, lo que pasa es que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un recurso que va a ser a petición de parte. Por ende, va a haber cada caso específico. Ahora, el tema del control a posteriori de una ley, por ejemplo, hay una ley que ya nació y que está abiertamente en algunos códigos como inconstitucionales y aún no se derogan. ¿Por qué? Porque nadie lo pide. ¿Cachai? O en el caso preventivo, una ley que es una ley ordinaria y que pasa colada y que no se revisa su constitucionalidad, esa es la pregunta, debería revisarse. ¿Cachai? Entonces ahí cada uno tiene su opinión.